Listo. Entonces, este es un ejemplo que no sé por qué se me pasó, digamos, pero esto normalmente no se demora tanto. Estos son unos datos de Stata que lo da Hansen, por las dudas. Es una base de datos de Hansen. Entonces, lo primero que quería señalar es cómo toca, para correr los comandos que usa Stata, cómo toca codificar estas cosas. Esto hay que acordarse que el conditional logic es cuando uno ya está tomando características de los individuos y de las opciones. Entonces, para que el conditional logic funcione bien, hay que organizar la base de una forma bastante peculiar para que Stata la entienda. Acá lo que tenemos, esta parte de caso, es el individuo. Estos cuatro primeras observaciones son del individuo, por eso estoy mostrando la base primero. Después, la segunda columna tiene las alternativas. ¿Okay? Entonces, este es el individuo, esta es la alternativa. Y acá, choice es que finalmente elige. ¿Okay? Entonces, acá, por ejemplo, eligió irse en avión en vez de irse en tren, en bus o en auto. ¿Okay? Esas son las cuatro primeras filas. Ahora, la idea es que hay otras características de las opciones y de los individuos. Entonces, por ejemplo, esta es la distancia, es constante porque básicamente la distancia que tienen que recorrer. Según tengo entendido, este ejemplo es que es la misma distancia para ir a determinados destinos. Yo creo que distancia es constante. Ah, no, es diferente. Son diferentes rutas de tren. Ah, ruta de tren no, de rutas en general. Ah, pero es la distancia que yo de, no sé, no es una distancia súper grande, es como que uno llega de acá a Chía o a... No, un poco más largo, porque uno puede elegir en avión. Supongo que sea Medellín. Digamos. O sea, es un lugar lejos, pero no lejísimo, es dentro del país. Entonces la idea es que cada opción tiene su costo, pero hay cierta distancia también que tiene que ver, y entonces uno sí puede pensar que la distancia tiene que ver con el medio que uno va a utilizar. Esto era in time, out time. A ver si tengo qué significa cada una de estas cosas. No. Creo que uno era cuánto se demora. Uy, esto no me acuerdo. Creo que uno de estos es cuánto se demora, cuánto es el medio de transporte en sí, y el otro creo que es, creo que esto es el tiempo total y esto es el tiempo que yo me demoro en llegar hasta el medio de transporte. ¿Okay? Yo creo que por eso, por ejemplo, car es cero, que básicamente la idea es que el auto lo tiene uno en la casa. ¿Okay? Entonces esa es la idea, esos son como, creo que están en minutos que uno se demora en utilizar, llegar a utilizar el medio de transporte. Después la otra, esta por ejemplo, income en cambio, es el ingreso, no sé en qué estará medido, esa es buena pregunta, pero no importa, o sea, la idea es que esta es una característica del individuo. ¿Okay? Entonces se ve claramente que la estructura es bien peculiar, digamos, porque básicamente acá el cost cambia. Estos, en cambio, no cambian porque esto es del individuo, pero estas otras cosas sí cambian. Entonces hay que tener en claro eso. Y tiene que haber una binaria que sea la binaria que me indique la opción. Tanto la opción no elegida como la opción elegida. Eso es raro. Digamos, normalmente uno no tiene eso en una base, pero bueno, tiene que estar armado así. Si no, el Stata no lo va a entender. Eso es, y por eso yo les pido para esta clase que usen Stata 17 o 18, porque es en Stata 18, 17, perdón, que Stata ha armado todo un set que es para declarar que, por ejemplo, los datos son de elección. Choice Model Data. ¿Okay? Entonces hay que decirle a Stata cuál es entonces el case, ¿ok? El case, o sea, el individuo y la elección. ¿Okay? Una vez que hacemos eso, nos va, bueno, y esto es si es cross-sectional y esto sí es panel. Y una vez que hacemos eso, nos va a abrir una serie de comandos, igual que XTSet,
y nos hable XTRX y todas esas cosas, acá es lo mismo. Una vez que recién cuando que declaremos que la base de datos es de elección, nos va a abrir los comandos que son para modelos de elección. ¿Okay? Entonces eso es importante en términos de logística. De operativos para usar el software. ¿Okay? Entonces acá sí le voy a decir case alternative, porque ya lo acabamos de ver en la base de datos que esos son el caso y el alternativo. Entonces lo que le estoy diciendo acá, que sale en la base, entonces ahí me dice clarito, esto es caso, esto es alternativas. ¿Ok? Entonces uno tiene que ser muy riguroso a la hora de estructurar la base para usar Stata con este tipo de comandos. Pero cuando tú dices, digamos, riguroso es poner las opciones que no escoge también, ¿sí? Porque es como lo diferente a lo diferente es para que típicamente cuando uno tiene datos, típicamente uno pone acá, cada línea es un individuo. Acá es raro, porque básicamente no tenemos, acá no. Básicamente hay 4 líneas que corresponden a un individuo. ¿Pero por qué? Porque necesito que estén las 4 opciones. Y necesito ingresar las características de esas 4 opciones. Por eso la estructura de la base puede sonar un poco extraño. Puede sonar un poco extraño. Pero es la única forma en la que va a correr, porque por ejemplo, esto no lo hicimos en el ejemplo anterior con donde corrimos multinomial logic clásico, no hicimos todo esto. Porque esos modelos no necesitan, no es que no necesitan, sino que no están diseñados para incorporar características de las opciones. Necesitan solamente características de los individuos, entonces no interesa. Acá sí necesitamos esta estructura como el conditional logic, porque en el conditional logic sí usa las características de las opciones. Entonces por eso tiene que estar estructurada así la base. Ese es el problema. Problema no, o sea, tiene lógica. O sea, no es que la gente de Stata está queriéndonos hacer las cosas más difíciles. Entonces, por ejemplo, acá es donde le decimos CMC Logic. Entonces le estamos diciendo choice model conditional logic, eso es lo que está escrito acá. Choice, esa es la elección que está acá. Y yo quiero que lo corra contra solamente el costo y el tiempo. ¿Okay? Y la alternativa base, eso es igual que en el multinomial clásico, creo que la alternativa base sea train. O sea, entonces cuando haga los cálculos va a ser ir en esa opción respecto a train. ¿Okay? Y después le digo acá, esto es case bars. Case bars se refiere a las características de los individuos. Entonces acá yo le estoy indicando características, entonces, características de las opciones, y acá le estoy indicando características de los individuos. Entonces los tengo que separar, ¿okay? Para que me entienda lo que estoy haciendo. Ay, ¿cuánto se demora? No me acuerdo de memoria cuánto se demoraba esto. No, este se corre rápido. Este se corre rápido. Listo. Este se corre rápido. ¿Okay? Esto es un conditional logic. ¿Ok? Básicamente es una extensión del multinomial logic clásico, pero incorporando características a los individuos. Esto entonces es el modelo de máxima verosimilitud, la estimación de máxima verosimilitud. ¿Okay? Y estos son los coeficientes estimados, los betas, ¿okay? Estimados. De nuevo, respecto a la, ¿cómo se llama? A la opción de train. ¿Okay? Y lo que está haciendo acá es cuál es el efecto, digamos, de, ¿cómo se llama? De los individuos, ¿okay? Por este lado. En cambio acá, por separado, él me está poniendo los efectos de las características de las alternativas. Entonces los separa completamente, ¿okay? Las estimaciones. Hecho eso, lo enredadito, que corre el modelo, eso es fácil. Lo voy a guardar acá. Esto CLEST. Ahora bien, lo enredado es tener muy claro qué es lo que, qué contra qué tengo que comparar. ¿Okay? Porque acá como tiene tanta cosa, el modelo,
es difícil a veces de interpretar, por eso creo que la gente no lo usa tanto esto. Entonces acá lo que voy a querer calcular es el efecto marginal promedio del costo del tren en la probabilidad de usar tren. ¿Ok? Entonces acá le voy a decir, voy a correr el mismo modelo que está acá anteriormente y le voy a poner margins de y de x porque lo que quiero que sea el costo, digamos, de ir en tren y sea el resultado ir en tren, ¿ok? Contra la alternativa de ir en tren, ¿ok? Para que el outcome, este costo se refiere al costo del tren y la alternativa sea tren, ¿ok? Y quiero que lo post es simplemente para que me lo guarde este efecto marginal promedio calculado con este comando. ¿Okay? Y lo que me toca hacer, lamentablemente, es repetir eso para cada opción que yo quiera. Entonces, por ejemplo, esto es el efecto marginal promedio del tiempo del tren en la probabilidad de usar el tren. ¿Okay? Entonces, hay que ser muy específico, digamos, a la hora que querés calcular los efectos marginales promedio para decirle a Stata el comando indicado. ¿Okay? Vamos a hacer esto, digamos, por ejemplo, acá es el efecto marginal promedio del costo del tren sobre la probabilidad de usar aire, o sea, básicamente de ir en avión. ¿Okay? Entonces acá volvemos a correr el mismo modelo y lo que yo le indico es costo, pero ahora el resultado es tren, porque es la probabilidad de ir en tren, pero la alternativa es air. Entonces este es el costo de ir en tren sobre la probabilidad de ir en avión. ¿Okay? Entonces hay que tener cuidado con el comando margins exactamente qué es lo que uno le está indicando. ¿Okay? Yo lo voy a correr a todo, creo, no me acuerdo si eso se demora mucho también. A veces los efectos marginales promedio sí se demoran. El modelo no se demora, claramente. Voy a correr este. No hay que tanto se demora el margins. No, el margins es rápido. Entonces, conditional logic es rápido. Es rápido. Voy a correr todo esto. Obviamente, ¿qué es lo que toca hacer? Después toca juntar todo esto. Entonces corre, pam. Bien. Entonces, la estimación del conditional logic no tiene mucho misterio. No tiene mucho misterio. Esto es básicamente el sintetizado, lo que nos da. No lo vamos a interpretar los coeficientes, simplemente qué es lo que más o menos tiene sentido. Recordemos que esto es respecto de ir en tren. La alternativa nos dice que básicamente no vamos a elegir ir en tren si se sale más caro o si se demora más. Si se demora más, también le elegimos menos. Eso, y es negativo. Entonces, más o menos esas cosas tienen sentido. Y después lo que nos dice, de nuevo, respecto a tren, creo que tren es la base. Entonces, si yo tengo más ingresos, tengo más probabilidad de ir en avión que en tren. ¿Okay? Urbano, si vivo en la zona urbana, es más probable que yo tome el avión antes que ir en tren. Y acá también, si tengo más ingresos, es menos probable que tome el bus en vez de tomar el tren. Eso es lo que dice, o sea, sin interpretar el número. Y por ejemplo acá, en cambio, si yo tengo más ingresos, también significa, y esto es significativo también, me está indicando que es más probable que yo use mi auto antes que irme en tren. Si yo tengo plata, básicamente tomo. Es más probable que tome el auto. ¿Okay? Está bien, y acá es a más ingresos, menos probabilidad que tome el bus en vez de tomar el tren. O sea, la gente prefiere tomar el tren antes que tomar el bus, si tiene más ingresos. Eso es lo que me está diciendo. No interpretamos, digamos, la magnitud. No, en ningún momento. Acá es solo el signo. En este punto solo el signo. Para interpretar correctamente los números, sí nos toca, por eso hicimos todos los efectos marginales promedio. ¿Okay? Porque hay que acordarse que estos son los beta o delta o como sea que uno los esté denotando. Pero están dentro de la función no lineal. Entonces no se pueden interpretar como efectos marginales. ¿Okay? Ojo. No. Esta es solamente la estimación. Esta es solo la estimación. Acá te voy a poner acá, en toda esta cosa, y lo estoy por hacer por separado, para que se entienda, si no es un enredo. Esa es la otra cosa que creo que la gente no usa mucho esto, porque a veces es medio enredadito hacer todas estas cosas. Entonces, esto es CLogit de, por ejemplo, esto es costo y tiempo, esto es el tiempo,
en tren sobre la probabilidad de usar el tren. Y esto es CLA por tren, y esto es o costo, o este es costo y este es tiempo. ¿Okay? Entonces, lo que es lo que me estás diciendo, que hay menos probabilidad, si el tren cuesta más, hay menos probabilidad que yo tome el tren. Tiene sentido. Y también, si el tren se demora más, también hay menos probabilidad que yo use el tren. Eso es lo que está digamos, prediciendo el modelo. ¿Okay? Y esos sí son, se los puedo interpretar como efectos marginales. ¿Okay? Entonces, suponiendo que el costo está medido en, no sé, en dólares, puede ser el dólar simplemente del tiquete. Si el tiquete me sale $1 más caro, significa que hay una probabilidad, lo puedo multiplicar por 100, que hay una probabilidad de 0.27 puntos porcentuales menos de que yo tome el tren. ¿Okay? Razonable. O si esto está en tiempo, por eso puede ser en minutos, como lo vimos ahí, que si se demora un minuto más, hay una probabilidad más baja, estimada, de 0.29 puntos porcentuales de que yo tome el tren. ¿Okay? Ni hablar, digamos, obviamente, eso suena muy chiquito, pero uno tiene que pensar, por ejemplo, en términos de tiempo, que normalmente la demora de un minuto no es lo que a uno le preocupa. A uno le preocupa que se demora 10 minutos, o 20 minutos, o media hora, digamos, y ese tipo de cosas. Entonces, uno lo puede multiplicar por esas magnitudes. Después, por ejemplo, acá en cambio, esto es bien interesante ya. Esto es el efecto del tren, estos se deberían llamar efectos cruzados. Entonces, esto es el efecto del tren sobre la probabilidad que yo utilice el avión. Por eso cambian los signos. Ahí sí tiene sentido. Básicamente, si el tren sale más caro, hay más probabilidad estimada de que yo tome un avión. Si el tren se demora más, también hay más probabilidad estimada de que yo tome el avión. Entonces acá los signos son diferentes. Pero fíjate que estos modelos en ese sentido son interesantes, que básicamente no es solamente la característica de la propia alternativa, sino que también estás pudiendo estimar cómo los efectos de la otra alternativa me afectan esta alternativa. En ese sentido son divertidos los modelos. ¿Okay? Son bien interesantes. De estimar efectos cruzados, exactamente. Y poder jugar mucho con eso. Por eso hay que jugar mucho con estos diferentes efectos marginales promedio, ¿okay? Sobre la probabilidad de cada una de las cosas en las que uno está interesado. ¿Okay? Entonces, bueno, no entremos en mucho más eso. Ahora bien, ¿qué se puede hacer para todo eso? Se puede interpretar cada una de las opciones y todas las cosas, pero yo creo que con este ejemplito se entiende. Lo que voy a hacer a continuación va a sonar un poco raro, pero va a ser fundamental por lo que vamos a hablar de los modelos que relajan la IA, porque el conditional logic, el multinomial logic y el conditional logic, ambos imponen IIA. Ambos imponen IA. Creo que hemos hecho la clase pasada. Vamos a correr ahora estos otros modelos que relajan la IA. Los voy a dejar corriendo, porque así de lentito es. Entonces, estos son los mismos datos, pero estoy relajando la IA. Lo voy a dejar corriendo. Vamos. Pero yo me acuerdo que esto sí es lento como pocos. Ahí va. Tin, tin, tin. Y vamos a ir explicando cada uno de estos, cada una de estas cosas mientras se va corriendo. Se va corriendo. Bien. Entonces, ¿cuáles son las opciones para relajar la IA? Está logic anidado. Ah, no, pero esta es la número 2. No. Quiero la. Este es el primero. Bueno, la primera forma de relajar la IA es lo que se llama multinomial probit. No logit, sino probit. ¿Ok? O sea, básicamente lo que hace esto es permite directamente estimar la correlación entre los AIs, entre las preferencias de los individuos, especificando una distribución normal, obviamente, multivariada, ¿ok? Pero permitiendo una matriz de correlaciones sin restricciones, ¿ok? Bien flexible. El problema es que esto es muy lento, ¿ok? Es súper lento, súper lento. Y muchas veces, afortunadamente creo que en este caso sí va a converger, pero se va a demorar un montón. Digamos. O sea, es computacionalmente hiper ineficiente.
¿Okay? Ese es el gran costo que tiene el multinominal probability. Básicamente la idea, entonces, eso típicamente, o sea, porque esto dice, permite una matriz de correlación sin restricciones. Bueno, resulta que para hacerlo computacionalmente más eficiente, la gente impone la estructura, ¿ok? De la matriz esa. De la matriz básicamente que va a determinar cómo van a ser la preferencia de los individuos y cómo van a preferir. Y bueno, y eso es arbitrario porque básicamente entonces uno, como modelador, le está imponiendo cuáles van a ser las preferencias de los individuos. Entonces a la gente no le termina de convencer, pero sí es más eficiente. Bueno, nada, la vida es ideal, nos pasa. Hay otra opción que es un mix que se llama logit anidado o nested logit en inglés. ¿Okay? Básicamente la idea es que, y volvemos a lo mismo, acá imponemos las preferencias sobre los individuos. Entonces tratamos de tomar diferentes alternativas y las anidamos, las agrupamos entre lo que consideramos similar. Por ejemplo, en el caso de los medios de transporte, consideraría, uno podría, obviamente no hay nada escrito en piedra en estas cosas, pero uno podría pensar que bus, auto y tren son medio parecidos porque son todos por tierra. Ese puede ser el criterio, entre tantos. Y en cambio el avión es aire, digamos. Entonces uno puede agrupar esas tres opciones en un lado y avión por otro, por separado. No tiene nada que ver. Ok, puede ser, digamos. Entonces básicamente tenemos diferentes subgrupos, o sea, básicamente vamos a tener G, S, alternativos, o sea, agrupados. ¿Okay? En el ejemplo que acabo de dar tendría dos grupos, digamos. Un grupo donde hay tres opciones y otro grupo donde hay uno. Pero podría separarlo, o sea, porque podemos tener muchas más opciones. Ese es el ejemplo para los efectos didácticos. La idea es que esos grupos son mutuamente exclusivos, o sea, todos abarcan todas las opciones posibles que tienen los individuos. Y la idea es que dentro de las alternativas de los grupos estén correlacionadas, pero se supone que entre dos alternativas que están en grupos diferentes, en subgrupos diferentes, no tienen correlación. Esa es la idea. Entonces eso permite una semiflexibilidad, si uno lo quiere pensar así. ¿Okay? Obviamente tenemos que especificar la estructura de anidamiento. Tiene que haber algún criterio para hacer eso. ¿Okay? Entonces, una vez que decidimos eso, entonces básicamente estamos estimando esto, la probabilidad, primero, de que estés en el subgrupo, condicional a los regresores que tenemos. Eso tiene que ver con todo, esta es la probabilidad estimada de que esté en un grupo. Una vez que yo calculo esto, que es la probabilidad de estar en un subgrupo, es la probabilidad de elegir alguna opción, dado que esa opción está dentro de un subgrupo. Esa es la idea. Entonces es un poquito más sofisticado, obviamente, pero tampoco es tan difícil, ¿ok? Corre. Lo que pasa es que es lento. Esto es súper lento. Súper lento. La idea, entonces, la primera es la probabilidad de estar en el subgrupo GS y la segunda es la probabilidad, conditional logic, de elegir una opción dentro de ese subgrupo. Entonces es como un momento de etapas. Por eso, pues, seguramente esto es tan lento. Obviamente, si Rho fuese 1, que este Rho está por acá, ¿okay? Si esto es 1, todo se cancela y volveríamos al conditional logic usual. ¿Okay? La idea es que este Rho sea diferente a 1, menor a 1. O sea, básicamente que no hay correlación perfecta entre grupos. El tema es cómo elegir la estructura. No se sabe. O sea, no hay nada que indique. Porque lo que acabo de explicar es un ejemplo, digamos, pero uno podría agruparlo de la forma que a uno más se le ocurra, digamos, depende, qué sé yo, supongo que si uno tiene destinos turísticos, que era la opción que les daba, el ejemplo que le daba el otro día, podría ser cercanía geográfica, digamos, que yo, o departamento, entonces, bueno, destinos dentro de un mismo departamento, bueno, podría ser, digamos, o cercanía, no sé. Pero la idea es, la guía tiene que ser que es algo similar dentro de cada grupo, similar. El tema es que es similar, va a depender demasiado de la gente. Obviamente la idea es que si hay alternativas muy diferentes, se consideren grupos diferentes. No es obvio, obviamente, en muchos casos. Y la idea, el problema que tiene que el nested logic es muy sensible a cómo hacer el agrupamiento. Obvio, digamos. Eso es medio lógico. Entonces, supongamos algo sencillo, digamos. El auto. Bueno, el auto yo lo puedo agrupar, a los autos yo los puedo agrupar por tamaño, digamos. Y bueno, dentro de los tamaños yo podría poner acá Honda, Ford, Honda, Ford, ¿ok? Porque están dentro de la misma categoría. Bueno, pues también podría agruparlos por, no sé, por importado o nacional, no sé, digamos, o sea, uno puede jugar con eso.
O si son el estilo de vehículo, si es un auto, si es una camioneta, si es un camión, no sé, si es una van, digamos, también uno lo puede agrupar. Entonces no es obvio, digamos, cómo agrupar. Pero la idea es que básicamente es, bueno, los que compran van, si están buscando una van, no van a comprar un auto. O sea, entonces voy a comparar las van con las van. Quizá importado versus nacional en una de esas no es tan relevante, podría ser. O son grupos muy grandes, digamos, o sea, son 2 grupos apenas. Y la idea es que haya más grupos, digamos, que sean grupos más o menos similares. Entonces, no sé, hay que tratar de elegir cosas que tengan sentido, ¿okay? Dentro del Nested Logic. Se puede extender obviamente a varios niveles. Por ejemplo, podemos pensar en comprar, no comprar un auto. Podemos comprar un nuevo usado, clase, nacional importado. También podemos hacer ese juego. Digamos, o sea, podemos subdividir, o sea, podemos elegir así. Digamos, es comprar un auto usado de determinada clase, por ejemplo, si es premium, si es básico y demás, nacional. Entonces, puede ser un grupo. Digamos, entonces, agrupo las opciones dentro de eso. Y así. Entonces, puede ser no comprar nuevo, no sé, básico, importado. Y así. Entonces, se puede soltar criterio. O sea, como decir, bueno, la gente toma todas estas decisiones. Digamos. Entonces, agrupo esas opciones así. Puede ser. No, puede ser. De otra forma. Modelo de auto, etcétera, etcétera. La idea es que se estima, digamos, básicamente, la probabilidad está en cada uno de los grupos así, que este es el RO, aplicando conditional logic dentro de cada subgrupo. Eso es lo que hace el método. O sea, lo que hace dentro de cada subgrupo, hace un conditional logic que ya lo acabamos de ver cómo corre. Eso no es tan complicado en términos de estimación. Y básicamente, una vez que hace eso, después corre la segunda parte, digamos, utilizando estas estimaciones y maximiza esta función de verosimilitud, ¿ok? Utilizando esto como insumo. Esto como una especie de máxima verosimilitud en dos etapas. Eso es básicamente lo que está haciendo. ¿Ok? Y entonces hace todas las estimaciones de todos estos parámetros que están en la función de verosimilitud en esa ecuación grande que vimos. Bueno, pero estimando este lambda acá. Por eso el lambda tiene un sombrerito. ¿Okay? Básicamente lo que hace es una estimación máxima de verosimilitud usual, donde va probando con diferentes valores hasta que converge algún valor. Lo que pasa es que esa convergencia se demora bastante. Hay otra forma de hacer, o sea, como te digo, hay varios modelos. Hay varios modelos, digamos, que tratan de relajarla ya. Otra es pensar en términos de coeficientes aleatorios. O sea, ¿cuál es la idea? Básicamente permitir que este coeficiente varíe por cada uno de los individuos. ¿Okay? O sea, planteamos este tipo de preferencias. ¿Okay? No hay un coeficiente fijo, sino que el coeficiente varía por individuos. Entonces la idea es modelarlo así. Entonces podemos separar, digamos, esta parte que varía por los individuos y la parte que no varía por los individuos. Ok, eso es una posibilidad. Digamos, y entonces la idea es que esto está metido acá. ¿Okay? Eso está metido ahí. La idea es que no requiere agrupar alternativas como en longitudinalidad. O sea, esa es la gran ventaja de esto. O sea, es como tratar de superar las limitaciones que tienen los otros modelos. La idea es que, condicional a estas dos cositas, la IA se cumple, ¿okay? Solamente si los AI son independientes a través de las distribuciones. ¿Okay? La idea es que pero esto yo no quiero que esto sea cierto. Lo que yo quiero es que se rompa la IA. Entonces, la idea es que esto sí va a estar correlacionado a través de los individuos. ¿Okay? Y la correlación depende de las características de los individuos. La idea es que con este intercepto, digamos, para cada uno de los individuos, es heterogéneo entre los individuos y podemos escribir esto con la esperanza, y suponiendo que la esperanza esté centrada en cero, o sea, la heterogeneidad a través de los individuos, resulta que es similar a efectos aleatorios a través de la alternativa. La idea es que más o menos estamos modelando las cosas así, haciendo unos supuestos adicionales, pero esto se ve bastante parecido a lo que nosotros hacíamos con el modelo de efecto fijo en panel, es medio parecido, ¿verdad? Con la diferencia de que acá estamos queriendo tratar de caracterizar por qué la gente elige lo que elige, ¿okay? Con una heterogeneidad no observada. ¿Okay? La idea es que solamente imponiendo esto se rompe la propiedad de IA, porque estamos haciendo que los individuos se elijan de forma diferente según sus características. Además, acá hay características de los individuos y de las opciones.
Entonces no tiene, ya se rompe la IAD precisamente por eso. La idea es que esto que voy a suponer, que son ID distribuidos en forma normal 0,1, y esta heterogeneidad no observada también se distribuye de forma normal, pero con una cierta distribución, no va a ser una distribución U. Y la idea es que es una versión restringida, básicamente, de un multinomial probit. ¿Okay? Esto es como un multinomial probit, pero poniéndole mucha más estructura. ¿Okay? Porque precisamente el probit, hay que acordarse que tiene que ver con cómo estamos distribuyendo el término de error, digamos. Entonces acá lo estamos haciendo normal, pero para que le estamos poniendo bastante estructura, digamos. Le estamos poniendo bastante estructura como para que sea un poquito más rápido. ¿Okay? O sea, la idea es que este es el modelo general y se supone que condicional en esta cosita de acá, el modelo es un conditional logic. Entonces, por eso hay gente que le llama también modelo logic mixto. Me parece medio raro, no creo que sea la mejor idea, y Wooldridge también lo reconoce, pero ya está, eso ya está inventado así. Eso se llama Mixed Logic Model. Es un enredo, digamos. Entonces, esto es básicamente coeficiente aleatorio, pero esta es una forma de verlo como coeficiente aleatorio, como un multinomial probit restringido. En cambio, si yo puedo plantear esto, digamos, si suponemos que en vez de plantear este modelo, planteamos este modelo y suponemos que esto es un conditional logic, entonces es un modelo logic mixto. Medio raro, vamos a llamarlo así, pero bueno, o sea, pero es porque estamos suponiendo que esto es un conditional logic. ¿Cuál de estos más eficiente? Es buena pregunta, ahí está corriendo todas estas cosas. Vamos a ver en qué momento se detiene. Y creo que además no sé si tengo un ejemplo de panel, pero veamos con panel cómo se vería esto. Yo creo que con panel es un poquito más fácil. Vamos para panel, digamos. Supongo que hay una variable que de nuevo es la respuesta. ¿Ok? Y tenemos un vector de variables explicativas. Ahora, la idea es que ahora sí vamos a ser deliberados y claro, lo vamos a poder modelar, o por lo menos es más fácil de incorporar en un modelo de panel la heterogeneidad no observada, porque si observamos a la misma gente. En el anterior caso estábamos metiéndolo casi que a la fuerza, porque es un corte. Pero acá con el panel es más fácil de observar, digamos. O sea, lo que estamos pensando es que la persona elige en la opción J en función de las características, y acá están las características de las opciones y de los individuos, pero acá está la heterogeneidad no observada. ¿Okay? Esa es la heterogeneidad no observada, la que siempre hemos tenido. ¿Okay? La igualdad implica que hay estricta exogeneidad, eso sí, casi siempre los modelos de panel suponen estricta exogeneidad, pero bueno, o sea, no es perfecto ese supuesto, pero es lo que toca suponer en estos modelos de panel no lineales. La idea es que podemos suponer un multinomial logic, ¿ok? Digamos, y suponer que el multinomial logic se comporta así. ¿Okay? El mismo modelo que teníamos recién, exactamente el mismo modelo, solamente que le estamos sumando un alfa j ci, y acá alfa j ci. ¿Okay? Estamos suponiendo que el alfa, digamos, que acompaña acá, varía según la opción que estamos eligiendo, digamos, y ci es la heterogeneidad no observada de los individuos. Entonces lo estamos metiendo bastante amigable, digamos, si uno quiere pensar así, en la ecuación, digamos, solamente en una función logic acá. Entonces estamos abriendo, antes teníamos hasta acá, ahora lo hemos abierto ahí. Eso es todo lo que estamos haciendo. Sencillito. Entonces, diciendo eso, si suponemos, y este es el supuesto típico, que la CI, esto ya lo hemos visto un millón de veces. Básicamente, si suponemos que esto se distribuye condicional a las características como una normal, digamos, y esta notación es de Wooldridge, eso ya debería sonar familiar, y una determinada distribución, entonces donde esto que tengo acá es un subconjunto de las características que cambian a través de I y a través del tiempo, entonces podemos obtener un nuevo modelo, digamos, en donde estamos controlando básicamente estamos imputándole al modelo los promedios a través del tiempo para los individuos. ¿Okay? Lo que pasa es que normalmente esto no corre muy rápido, digamos. ¿Okay? En cambio, ¿qué es lo que sugiere Wooldridge? Él dice, no, lo que podemos hacer es suponer algo un poquito más fuerte para que converja. O sea, lo que podemos suponer es que la distribución de la heterogeneidad no observada condicional en las variables es la misma distribución, exactamente la misma distribución que si condicionásemos solamente en las variables que varían a través del tiempo para los individuos, ¿okay? Con el promedio a través del tiempo.
Entonces, la idea es que si hacemos eso, esa es la intuición de él, digamos, intuición no, yo estoy seguro que él lo demostró, porque eso es lo que hacen los econometristas, demuestra todo lo que estamos haciendo. La idea es que si se hace eso, podamos tener efectos marginales promedio, ¿okay? Y es más fácil de manejar, esa es la idea. Entonces, la idea es reescribir básicamente el modelo de la elección de los individuos, ¿okay? Introduciendo esto que está acá, que son las variables fijas a través del tiempo. Esto ya lo hemos visto en efectos aleatorios correlacionados, pero solamente lo estamos metiendo en un modelo multinomial, ¿okay? Entonces, básicamente, esto es lo que estamos haciendo. Es un multinomial logit, ¿okay? Multinomial logit, solamente que le estamos introduciendo esto. Entonces, es bastante fácil de manejar este caso, así. ¿Okay? Entonces, básicamente estamos haciendo una especie de multinomial logit agrupado, pero incluyendo los promedios a través del tiempo, como regresores adicionales. Eso es lo que estamos haciendo. Obviamente hay que hacer la estimación robusta de correlación serial, eso es fácil. Y el multinomial agrupado permite cualquier tipo de dependencia dentro de estas elecciones que pueden hacer los individuos a través del tiempo. Entonces, en ese sentido es bastante flexible. Obviamente esto impone, digamos, la IA, porque es un multinomial logit al final del día, no es sorprendente, pero de todas formas no lo impone en esta ASF, que ya lo hemos visto, por eso doy primero binomial, después esto, ahora me acuerdo por qué doy binomial, porque si no, no se entiende esto. O sea, básicamente no tenemos IA, o sea, los efectos marginales promedio, que en base a lo que está calculado en la ACF, no van a estar influenciados por el tema de la IA. En ese sentido es un modelo bastante útil. Entonces la idea es que también esto permite que en X y T haya características específicas de la elección. O sea, básicamente, ¿qué es lo que está diciendo todo esto? Que cuando tengamos un panel, o sea, cuando podamos repetir las opciones a través de los individuos, vamos a tener ventajas. ¿Okay? Porque vamos a poder controlar básicamente, obviamente tenemos que tener características que estemos midiendo de los individuos a través del tiempo, que podamos incorporar en la regresión, si no, nada de esto funciona. ¿Okay? Porque básicamente lo que estamos haciendo es modelando la heterogeneidad no observada. Vamos a verlo con Stata, digamos. Esos datos que estoy ahí corriendo, es lo que, por que habíamos hecho conditional logic, estoy corriendo el resto porque el resto es lento, pero vamos a ver sobre esos datos que estaban ahí. Son respuestas de una encuesta de viajeros de negocios sobre sus opciones de viaje en el recorrido Toronto-Montreal, que eso no es tan cerquita, digamos. Eso creo que es como Bogotá, Medellín, no es tan cerca. Cada opción tiene un individuo específico que realiza un viaje específico. Y tenemos 4 alternativas: tren, avión, autobús y automóvil. Y los regresores: el costo de cada alternativa, cost; el tiempo de viaje de cada alternativa, in time; el ingreso del hogar, income; una binaria igual a 1 si uno de los puntos finales es un centro urbano. ¿Okay? Y lo vamos a ver en multinomial. Yo creo que todavía está corriendo. Vamos a ver cómo va. Es lento, digamos, es lento, por eso lo dejé corriendo desde el inicio. Súper lento. Súper lento. A ver cómo va. Ahí está, todavía corriendo. Es re lento. El conditional logic, como se vio, es fácil. El primero que está corriendo ahí, que es todo relajando la IA, es multinomial probit, que es el primer modelo. Entonces, esto es lo que empieza a uno a darse cuenta que la cosa no está funcionando. No es que no está funcionando muy bien, estas cosas son lentas. Entonces, ¿cómo es el comando? Vamos a ver eso primero. Entonces, acá le dice Choice Model Multinomial Probit. No sé lo que estoy diciendo ahí. Choice, Cost, In Time, Base Alternative, Train, Case Bar. O sea, las variables, igual que antes, que varían a través de los individuos. Acá estoy suponiendo que la correlación es independiente, o sea, estoy suponiendo que haga lo que él quiera, digamos, o sea, que no, yo no le estoy poniendo estructura, yo le podría poner estructura. La desviación estándar es homocedástico, digamos, estamos suponiendo que es homocedasticidad en vez de heterocedasticidad para que sea fácil. Y punto de integración 3000, eso si mal no recuerdo creo que tiene que ver con cuántas veces voy a permitirle que itere, porque si no podría estar iterando muchísimo. Entonces, esto es una decisión, digamos, no lo hice yo a este ejemplo, esto creo que es de Hansen. Entonces, acá lo que está haciendo es, acá empieza a decir, lo voy a guardar, entonces ya en este punto empieza a partir de estos puntos,
Está probando hacer lo que yo les decía, está iterando ahí para ver si llega, converge a algún lado. Acá es donde recién empieza a tener éxito, porque acá empieza a ver que la función empieza a decrecer. Recién acaba de terminar con las estimaciones, por eso se movió. Y acá recién al último tiene éxito y se frena, porque logró encontrar acá que los dos valores de la función de verosimilitud dejaron de caer, entonces dice freno ahí. Entonces acá me empieza a mostrar todo cómo lo está haciendo. Entonces me dice multinomial probit choice model, número de observaciones, número de casos, etcétera, etcétera. Y me está mostrando una salida muy parecida, ¿ok? A la que yo tengo, tendría que poner la de conditional logic comparada con esta, pero básicamente la salida es medio parecida. La diferencia es que ahora este método, digamos, le da flexibilidad para no impone la IA, básicamente. Pero va iterando hasta que va encontrando qué es lo que los individuos eligen. Es lento, es súper lento. De hecho, debería haber puesto cuánto es. Y después lo que lo que se está demorando una eternidad es los efectos marginales promedio. Pero, por ejemplo, acá estoy haciendo el mismo margins, digamos, entonces esto es el margin, y de hecho le estoy diciendo que no me calculo el error estándar e incluso así se demora. Este es re lento, digamos, estos modelos son súper lentos, también en el margins. Entonces, esto es el costo, ¿ok? Del tren sobre el resultado de tomar el tren, ¿ok? Entonces acá calcula los efectos marginales promedio y acá me está diciendo el efecto marginal promedio que acaba de estimar. Y voy haciendo las mismas, muy parecido, digamos, a lo que yo había hecho en el anterior ejemplo de conditional logic, pero suponiendo, en vez de un conditional logic, suponiendo un multinomial, probit. Digamos, y la idea ideal, o sea, lo ideal de todo esto sería correr todo esto, de hecho eso es lo que creo que está haciendo, y después comparar si este modelo me da estimaciones muy diferentes a lo que me da el conditional logic que impone la IA. Esa es la idea. Pero como ya el costo obvio de todas estas estrategias es que está ahí. Y lento como pocos. Lento, lento. Y esto que esta máquina es bastante potente. Pero esto es lento. Lamentablemente esto es lento porque va probando con diferentes alternativas. Porque además es que cada vez que cuanto los modelos, cuanto más flexibles son, más lentos son. Porque hasta que encuentra convergencia y demás con esa flexibilidad, las cosas se demoran, lamentablemente. Lo voy a dejar corriendo, a ver si seguimos acá, que yo una media horita más, esperemos que algo más corra. Lo voy a dejar corriendo, total no pasa nada, más que el tiempo. Pues podemos ir haciendo otras cosas en paralelo, ¿okay? Mientras esto avanza. Entonces, estos modelos Logit, multinomial Logit, son interesantes, son divertidos, pero hay que entender rápidamente las ventajas y desventajas que tienen y hay que entender, y por eso les digo que esto es muy micro en vez de ser macro, porque acá sí estamos tratando de pensar cómo eligen los individuos. Entonces Logit impone una estructura, multinomial Logit otra, o sea, multinomial Logit, conditional Logit otra, multinomial probit otra, o sea, cada uno impone ciertas estructuras, ¿ok? Antes de pasar al nuevo tema, sí voy a mostrar el do file, para que se entienda qué hace esto, por si estas cosas no terminan nunca, que es lento. Después tengo general. Entonces, perdón, sí, porque el anterior, si el otro se demoró, este se va a demorar más. Perdón, este correlation independent, ahí está imponiendo que sea una estructura independiente de preferencia, digamos, básicamente casi que imponiendo la IA, digamos, solamente que en un modelo probit. ¿Ok? En el cambio, en este, que es el general, es muy parecido, pero acá le está sacando la opción correlation. Entonces acá sí va a permitirle completa flexibilidad a las preferencias de los individuos. Esto se va a demorar mucho. Porque darle completa flexibilidad, o sea, básicamente entonces en vez de supone que la correlación entre opciones es 0, tiene que estimarlo. ¿No? Tiene que estimar cuál es la correlación. Entonces eso va a ser re lento, súper lento. Vamos a la siguiente opción. La siguiente opción es hacer un nested logit. Nested logit. Lo que tengo que hacer, lamentablemente, para hacer eso es medio enredado.
tengo que hacer estas interacciones. Yo no entiendo por qué Stata no lo tiene incorporado. Para poder meterlo a esto como regresores en este Nested Logic. Es medio raro hacer, pero no hay otra. Yo tengo un ejemplo de Hansen, entonces me imagino que no hay muchas otras formas, por lo menos a hoy, de cómo meter esto al Nested Logic. Hay que generar estas interacciones, variables que son interacciones. A mí me parece súper raro hacer eso, pero bueno, está hecho así. Acá en cambio yo sí le digo, mire, en Nested Logic, acá en esto, en Nested Logic Gen Type, le estoy diciendo cómo quiero que agrupe las alternativas. ¿Okay? Entonces, si no, no va a correr. Entonces, lo que le estoy diciendo a él, mire, agrupe car y er en un grupo, eso es lo que estoy diciendo con esta opción. Entonces, car y er. Y estas son el segundo grupo, train y bus. ¿Okay? Una vez que yo hago el anidamiento, lo primero que voy a... lo primero que no es que lo voy a hacer. Esta segunda opción ¿cómo se llama? No es indispensable. Esto es una restricción. Acá dice, de hecho, constraint. Básicamente le voy a poner a este Nested Logic, le voy a poner una restricción sobre las preferencias. Para que corra más rápido. ¿Ok? Para que corra más rápido. Acá lo que básicamente le está diciendo que el tau, o sea, si volviéramos, tenemos que abrir el coso y más. Básicamente, uno de los parámetros lo estoy restringiendo, el parámetro tau. Tau para train bus, acá, lo estoy restringiendo a que sea 1. ¿Okay? Si no, lo tiene que estimar. ¿Okay? Entonces, hay imposiciones que uno le puede decir a Stata para que lo restrinja. Entonces, esto se llama restricción 1, es que en el type esto, o sea, eso pasa que toca entrar en, entonces no me voy a meter en eso, que es leer el help y demás y cómo se estructura esto. Esto es sacado de Hansen. Hansen lo tiene, provee el do file y eso es lo que él hace. ¿Qué es lo que está diciendo entonces acá? Después el nested logic. El comando para el nested logic es este. Entonces le estoy diciendo, este es el choice, es cost in time, y para ponerle variables que varíen entre individuos y tiempo, son estas interacciones que tengo acá. Estoy metiendo estas interacciones aquí. Si no, no funciona, digamos. ¿Okay? Después le pongo type. Esto no estoy seguro que es el type 2 puntos. Ahí ya me mató. Alternative. Y acá sí le estoy diciendo el case, es los casos. Le tengo que decir yo el caso, que son los individuos. Veis cuál es la alternativa base y las restricciones. Esta es la restricción, está imponiendo esta restricción que está acá. Entonces, gracias a esta estructura, que suena un poco psicodélica, esto corre rápido. Esto corre rápido porque estoy imponiendo esta restricción. La segunda opción, que hace lo mismo, pero no impone la restricción. Esta deja que haya mucha más flexibilidad entre grupos y al interior de los grupos. Esto es al interior del grupo. Entonces, esto se demora una eternidad. Entonces, es muy demorado. Muy, muy demorado. Y por último, tenemos, entonces, esto es Nested Logic, el otro es Multinomial Probit, el último caso es Mixed Logic. ¿Okay? Acá sí le decimos CMSet, Case Alternative, y acá este es parte del paquete de Stata para hacer estas cosas más amigables. Entonces, acá es Choice Model Mixed Logic. Eso es lo que significa, Mixed Logic. Entonces, le estoy diciendo yo, esta es la opción, voy a ponerle una sola variable, creo que es para que corra rápido. Solamente el costo, no el time. Random, esto es la parte aleatoria, digamos. Está poniéndole in time con la parte aleatoria. La alternativa base, el train y case bar, o sea, la característica de los individuos es esto. ¿Okay? Eso va a demorar una eternidad también. ¿Okay? Entonces lo vamos a dejar acá, vamos a dejar que siga corriendo, pero esto es como para que se viera, pues estoy explicando un poco el código. Todo este código de Stata, el do file, está en Teams, entonces no es que se tenga que poner a inventar todo esto de cero. Y el taller lo que tiene es básicamente cambiar un poquito esto, la estructura de anidamiento y comparar simplemente la estructura de anidamiento. ¿Qué tanto cambia las estimaciones si uno usa un anidamiento u otro? ¿Okay? Entonces, todo el código está. Todo el código está. Bien. A la hora de presentar resultados, lo mismo, o sea, se presentan varios modelos. Cuando uno presenta esto, típicamente la gente
va a mostrar, o sea, uno puede mostrar el modelo, este modelo, lo podría presentar o no, pero normalmente eso iría a un anexo, casi con seguridad. Lo que a la gente está interesada más que otra cosa es en estas cositas, los efectos marginales promedio. Y tratar de estimar lo mejor posible los efectos marginales promedio. ¿Okay? O, lo que siempre les he dicho, también estos modelos pueden ser útiles para predecir la probabilidad de. También pueden ser útiles para eso, ¿no? Con modelos que estimen ciertas probabilidades. En vez de efectos marginales promedio. Depende. Depende de cuál sea el propósito. Pero acá está SEMrush y demás. Pero sí, en términos de presentación yo creo que va a depender mucho de cuál es el propósito que uno esté persiguiendo con la estimación. ¿Okay? Y ya. Bueno, mientras se sigue corriendo, esto es re lento, por eso esa es la advertencia que yo digo a todo el mundo. Todo esto suena muy bonito, es lento, lento como pocas cosas. Creo que es, de nuevo, otra de las razones por las cuales la gente le huye a esto, porque es lento. Bien, ahora vamos a pasar a otro tema. Con esto, entonces, hasta acá yo me doy por satisfecho con cerrar el segundo corte. No hay más temas, como todo. Pero con esto yo me doy satisfecho por el segundo corte. Obviamente, el día de mañana yo no sé qué van a terminar haciendo. Pero es como para que tengan un popurrí de herramientas y sepan que existe y cuál es más, por lo menos la lógica de cada una de estas herramientas. El último corte que vamos a tener en esta clase es lo que es evaluación, lo que se llama evaluación de impacto. Tiene otro nombre a veces, hay gente que le da otro nombre, que también se llama estudio de eventos. Digamos, a mí me gusta más la palabra evaluación de impacto, honestamente. Pero también se dice estudio de eventos. Vamos a ver lo sencillo, a ver, la cosa más sencilla. Esta es la pregunta más básica y esta pregunta la plantea, no es Karekure, ¿cómo se llama este libro? El de Mosley Harkless, ahí está, pero no recuerdo los autores ahora. Ellos preguntan una cosa sencilla, digamos, y eso motiva básicamente toda la literatura de evaluación de impacto. La idea es evaluar el efecto de una cosa en particular, típicamente un tratamiento. ¿Okay? Entonces, la idea es, por ejemplo, los hospitales, digamos, pensar sobre si los hospitales mejoran la salud de las personas. Es una pregunta muy tonta, digamos, pero motiva todo, digamos, gracias a aprender algo como eso. La respuesta es obvia, es sí. Digamos. En toda la intuición le dice a uno que evidentemente los hospitales tienen que mejorar la salud de las personas. El tema es qué pasa cuando lo queremos evaluar con datos. O sea, esa es la gran pregunta. O sea, y es la motivación de todo esto. O sea, bueno, cuando vamos a hacer datos, ¿qué va a pasar? Supongamos que tenemos una medición de salud. Yo sé que es un supuesto fuerte, pero era los efectos del ejemplo, nada más. No vamos a correr nada. Entonces, hay gente que va al hospital y ellos se consideran tratados, y gente que no va al hospital que se consideran control. ¿Okay? Esa es la esencia de toda esta literatura. Entonces, la salud se está comparando básicamente la salud de los que van al hospital versus la salud de los que no van al hospital. ¿Okay? Y eso, obviamente, lo que va a pasar, y es el resultado, es que la salud promedio de los que van al hospital va a ser más baja de aquellos que no van al hospital. Eso tiene sentido. ¿Okay? Si no, o sea, básicamente, si la gente no estuviese enferma, no va al hospital. Es cuando la gente está enferma que va al hospital. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el problema? Entonces, uno va a decir, esto seguramente va a dar negativo. Entonces, uno diría, entonces el hospital enferma a las personas. No, hay que tratar de ajustar por eso, digamos. ¿Okay? Esa es la intuición básica, digamos. Básicamente, el problema es que aquellos que van al hospital tienden a ser en promedio personas más enfermas que aquellas que no van. ¿Okay? Se dice que la gente se autoselecciona para ir al hospital. ¿Okay? Y esa es la esencia del todo el problema para evaluar lo que se dice tratamientos. ¿Okay? Básicamente la gente se autoselecciona en el tratamiento. Y se auto no selecciona en el tratamiento. Ese es el problema. Entonces, incluso sin ir al hospital, el grupo tratado tiene peor salud que el grupo control. Entonces, la idea es verlo técnicamente. ¿Okay? Pero esta es la intuición. Yo creo que con la intuición se entiende cuál es la idea.
Después a uno le puede poner más tecnicismos, menos tecnicismos, pero uno lo entiende rápido, digamos. O sea, el problema es que la gente va a buscar el tratamiento y las características de la gente que va a buscar el tratamiento son estructuralmente diferentes de aquellas que no van a buscar el tratamiento. Entonces, en notación un poco más técnica, y esto es el tratamiento más sencillo, ¿no? Vamos a suponer que hay dos posibilidades, no recibir o recibir el tratamiento, 0-1, sencillito. La idea es que 0 no va al hospital, 1 va al hospital. Vamos a suponer que hay una medida de salud, obvio. La idea es ver sobre si D cambia la salud, sencillo. ¿Okay? Entonces la idea es que, y ahí está el marco de toda la literatura de evaluación de impacto, se habla de potenciales resultados, de los potenciales resultados. La idea es que yo vería la salud Y1I si el individuo Y va al hospital y la salud Y0I si el individuo no fuese al hospital. ¿Okay? Entonces, esos son resultados potenciales, el famoso marco de contrafactuales. ¿Okay? La idea, el ideal sería hacer la diferencia entre estas dos cosas para el individuo Y. Eso sería el efecto causal del hospital. ¿Okay? Yo debería comparar al individuo yendo al hospital versus no yendo al hospital y listo. Ya el problema ya estaría resuelto. El problema es que eso no se puede hacer. ¿Por qué no se puede hacer? Porque es fácil intuir por qué no se va a poder hacer nunca. Exactamente, no se puede. No puedo obligar a la persona a estar en dos estados al mismo tiempo. Le digo, miren, eso siempre lo explico así. Miren, eso es básicamente un tema ya de física cuántica casi. O sea, como no puedo tener a la materia o al individuo o lo que sea en dos estados en el mismo instante de tiempo. No se puede. Entonces, es una imposibilidad física. ¿Okay? O el otro ejemplo de ciencia ficción es volver en el tiempo y cambiar la decisión del individuo. Tampoco se puede volver en el tiempo, tampoco podemos hacer esto. Es un problema de ciencia ficción, básicamente. ¿Okay? Entonces, la idea es que no hay forma de volver en el tiempo y hacer que la persona no vaya o que estén dos. Entonces, básicamente lo que vamos a tener, esto es lo que tenemos en la cabeza, pero esto es lo que tenemos en la realidad. Ese es el problema. O sea, lo que pasa en la realidad es que básicamente o tenemos Y1I si el individuo va, o tenemos Y0I si el individuo no va. Pero tenemos uno de los datos, no tenemos el otro. Entonces, básicamente, todo el esfuerzo de evaluación de impacto es tratar de simular eso. Básicamente, tratar de simular esto, dado que tenemos solo esto. O sea, toda la literatura es hacerte puente. Esa es la clave. Entonces, la idea es que lo que estoy observando va a ser o esto, y la forma de que la gente lo escribe es así. Porque tiene sentido, porque claro, porque si esto es 1, entonces este paréntesis está existiendo, entonces esto se cancela con esto. En cambio, si esto es 0, todo este paréntesis se va y me queda solamente esto. No es una notación demasiado difícil, pero hay que irla medio cazando, ¿verdad? Porque uno lo tiene pensado 2 segundos, que es lo que la gente está haciendo. Entonces, la idea es que uno está queriendo comparar la salud promedio. Supongamos que uno hace el ejercicio teniendo esto de los resultados potenciales en la cabeza. Entonces dice, hay gente que va al hospital de I igual a 1 versus los que no van. Entonces la idea es que eso, si estamos calculando la salud promedio, y hay que acordarse que cuando uno calcula el promedio es un análogo muestral de los momentos poblacionales. Este es el momento poblacional. Poblacionalmente hablando, entonces estamos tomando la esperanza de Y, dado que DI es igual a 1, menos la esperanza de Y, dado que DI es igual a 0. ¿Okay? Eso es lo que estamos haciendo. Dada la definición que yo acabo de hacer, entonces básicamente esto significa tomar Y1I, o sea, porque puedo abrir el paréntesis y hacer las sustituciones que acabo de decir y obtener esto y obtener esto. No es complicado. ¿Okay? Entonces, dicho eso, lo que hace la gente es decir, bueno, pero yo en realidad lo que puedo hacer es sumar esto y restarle esto. ¿Ok? Esta es la parte que es complicada, porque esto básicamente viene a ser el promedio de la gente
que el contrafactual vendría a ser de la gente que no fue, dado que si hubiese ido. Eso es lo difícil. Esa es la parte que se escapa. Entonces, básicamente, esta es la diferencia observada en salud promedio. Y este es el efecto tratamiento en los tratados, aunque también se llama ATT, Average Treatment Effect. Entonces, esto es a veces lo que la gente aspira, pero quiere corregir por esto. ¿Okay? Pero básicamente el gran problema es la diferencia que tenemos entre esta cosita y esta cosita. O sea, esto que tengo acá y esto que tengo acá. Que es la diferencia que hay entre los no tratados, si hubiesen sido tratados, menos el promedio de los no tratados si son tratados. Esto sí lo puedo tener, lo que nunca puedo tener es esto. Esa es la cosa complicada. Tampoco lo puedo tener acá, si no todo sería fácil. Entonces la idea es tratar de eliminar el sesgo de selección. ¿Okay? Entonces esto es lo que la gente normalmente aspira. ¿Okay? Entonces, ¿por qué? Porque básicamente esto es el efecto promedio dado que la gente fue tratada. O sea, entonces está el efecto tratamiento en los tratados y también está el efecto tratamiento promedio. También vamos a tratar de hablar de eso. Pero la idea es que esto mide el efecto causal promedio de la hospitalización entre aquellos que fueron hospitalizados. Entre aquellos que fueron hospitalizados. Entonces la idea es que esto sí lo podemos sacar. Esto no hay lío. El problema es lo siguiente. El problema es la salud promedio de los hospitalizados que hubiesen tenido si no hubiesen sido hospitalizados. O sea, porque este es el resultado potencial. Entonces es un enredo. Eso no se puede. ¿Ok? Y tenemos el sesgo de selección. Entonces, y volvemos a tener la salud de los hospitalizados que hubiesen tenido si no hubieran sido hospitalizados y la salud promedio de los no hospitalizados que no fueron hospitalizados. El sesgo de selección es la diferencia en salud promedio entre los grupos tratados y control, aún en ausencia del tratamiento. ¿Okay? Incluso si no hubiese tratamiento, esto estaría presente. Esa es la idea. La idea es de vuelta, que la salud promedio de aquellos que no van al hospital, o sea, los control, es más alta. O sea, básicamente que la salud promedio de aquellos que no van es mayor, ¿okay? Que aquellos que sí van. O sea, que este es el contrafactual. O sea, si no hubiesen ido, igual hubieran tenido otro nivel de salud. ¿Okay? Entonces, básicamente, como esto lo puedo pasar para el otro lado y tener un sesgo de selección negativo. ¿Okay? Entonces, básicamente, el sesgo de selección puede ser tan fuerte que obtenemos un efecto de tratamiento con signo opuesto al efecto causal. Entonces, evaluación de impacto, la idea es tratar de eliminar el sesgo de selección. De eso se trata toda la literatura de evaluación de impacto. Y hay muchas estrategias, El santo grial, probablemente, y bueno, ya vamos a hablar de eso. Pero hay una intuición, digamos, una intuición no, hay un resultado teórico que muestra que hacer las cosas aleatorias resuelve el problema. ¿Por qué? Porque básicamente lo que podemos pensar es si lo asignamos en forma aleatoria, entonces se vuelve independiente de potenciales resultados. O sea, básicamente no me tengo que preocupar del sesgo de selección. Gracias a que lo asigné de forma aleatoria. ¿Okay? Básicamente ahora yo sí puedo decir que este promedio es lo mismo que este promedio. Pero solamente se lo asigné en forma aleatoria. Porque básicamente esto, como son resultados potenciales y es independiente del tratamiento, entonces yo puedo escribirlo a esto con 1 o escribirlo con 0, da igual, porque lo asigné en forma aleatoria. Pero si no está asignado en forma aleatoria, eso no es cierto. Ese es el problema. Si hago eso, entonces básicamente yo puedo reescribir esta cosa así, esto que es lo que ya tenía, pero el tema es que esta cosita que tengo acá lo puedo tomar como esto que está aquí. O sea, porque es lo mismo. Porque lo está distribuido en forma aleatoria. Entonces, esto ya me va a dar el efecto de tratamiento entre los tratados. Entonces, básicamente lo único que tengo que hacer, efectivamente, como fue aleatorio, entonces simplemente tomar el promedio entre los dos grupos es suficiente. Entonces, básicamente no tengo problema el problema del sesgo de selección. No hay sesgo de selección. Sí, para que de nuevo, decir que uno va a hospitalizar a la gente de forma aleatoria es extraño. ¿Okay? Súper extraño. Pero en otros casos, o sea, es más viable, como las medicinas. Digamos. Las medicinas se usan mucho, digamos, que a la gente toman obviamente un grupo de gente que tiene cierta enfermedad
y lo que se hace es aleatorizar la entrega del medicamento. Eso sí se hace. Por ejemplo, con la vacuna se hizo. Con la vacuna del COVID se hizo así. Se tomó gente contagiada, no, creo que no eran que estaban contagiados, era porque creo que la vacuna servía para que uno no se pusiera mal. No es para que no se contagiase, sino para que uno no se pusiera mal. Pero básicamente uno le aplicaba aleatoriamente a la gente, entonces había gente que no recibía nada, el control, y gente que sí recibía la vacuna. Y después lo que se hacía era comparar, a ver si había alguna diferencia en los resultados. Eso es básicamente la estrategia con todas las medicinas, todas. Hay un grupo que se le da la medicina real y otro grupo que se le da la medicina falsa, pero la gente no sabe. ¿Okay? Entonces en esos casos sí se usa mucho. O, por ejemplo, subsidios de entrenamiento. Hay algunas veces que lo que se trata de hacer es distribuir en forma aleatoria, eso no es difícil, pero se trata de distribuir subsidios, digamos, en forma aleatoria. No es fácil, digamos, distribuir en forma aleatoria, pero a veces se intenta. Y se diseñan cosas para que sea aleatorio, lo más aleatorio posible. Por ejemplo, y hay otro, digamos, clásico, ya es un poco viejo este ejemplo, pero hay que darlo igual. Hay un ejemplo clásico de un experimento que se hizo en Estados Unidos que se llamó Experimento STAR, que básicamente asignó deliberadamente a niños en tamaños de clases más pequeños y los siguió a esos niños a través del tiempo. A ver si el tamaño de clase hecho en forma aleatoria, ¿no?, tuvo un efecto de corto, mediano y largo plazo en el desempeño académico de los chicos. Pero eso obviamente es difícil. Eso es difícil. Lo que hay un organismo, eso sí hay que mencionarlo, que es IPA, J-PAL, resulta que tienen no sé cuál es la diferencia entre los dos, es IPA y J-PAL es más o menos lo mismo. Ellos sí han utilizado sistemáticamente Randomized Control Trials. Entonces hay que mencionar eso. Y de hecho, ellos han hecho algo similar a la aleatorización para obtener inferencias causales. Y de hecho, ellos han hecho tantos experimentos a lo largo del planeta que los que están, eso es Banerjee Duflo, ¿okay? Esos son los que se ganaron el Nobel. Entonces hay que mencionarlos, se ganaron el Nobel, digamos, hay que ponerlos acá. Claro, y lo que ellos hicieron es hacer básicamente un montón de tratamientos muy parecidos en diferentes lugares, con básicamente el mismo tratamiento, pero con diferentes poblaciones y diferentes momentos del tiempo. Y lo hicieron en forma aleatoria. Y midieron resultados. Y claro, eran los mismos experimentos, los mismos resultados, hechos en forma aleatoria con diferentes poblaciones una y otra y otra y otra y otra vez. A ver qué pasaba. Y entonces ellos llegaron a obtener cosas causales. Lo que pasa es que, bueno, que uno pueda hacer eso, más complicado. Pero obviamente, si uno lo logra, el chiste es este, que ya haciendo las diferencias promedio es suficiente. O sea, la parte econométrica, por eso no vamos a hacer mucho hincapié en esto, la parte econométrica es una cosa de lo más sencilla, digamos. El problema es lograr la teorización. Esa es la parte difícil. Lograr hacer un experimento correcto, que es básicamente el problema que tienen más las ciencias duras. Las ciencias duras, química, física, para ellos lo difícil es armar bien el experimento. Pero la parte de matemática, la parte estadística es una payasada, digamos. O sea, el experimento es el que tiene que estar bien construido. ¿Okay? Lo mismo pasa acá. O sea, por eso econométricamente no vamos a hablar mucho de esto. Principalmente porque esto es difícil. ¿Okay? Porque básicamente eso es simple, digamos, comparar. Obviamente hay que hacer la aleatorización, pero usualmente no lo vamos a poder hacer. Usualmente no vamos a poder hacer eso. Por eso todo lo que vamos a estudiar en este último corte va a ser qué pasa si no tenemos la aleatorización, que es lo usual. ¿Okay? El 99.9999. O sea, Banerjee y Duflo son un par de bichos raros de MIT que tienen un montón de plata, tienen una organización internacional que se dedica a eso, porque básicamente porque todo eso son lo difícil de esto. Tiene unas dificultades logísticas re difícil, porque básicamente es controlar bien a la gente, que un grupo reciba el tratamiento, otro, además hay que seguirla después a la gente, medirle los resultados correctamente, es complejo. Hay que seguir a la gente, o hay que repetir las cosas, para obtener algo causal, eso no es fácil. La gente quiere resultados rápidos, o sea, eso pasa mucho en los gobiernos, digamos.
O sea, si yo le digo al gobierno, no, es que yo voy a hacer este experimento y le puedo decir los resultados en 2 años, o en 3, o en 5, o en 10, o sea, no, o sea, no, hay costos, obviamente, morales, económicos, políticos, o sea, morales es medio obvio, digamos, o sea, por ejemplo, tirar una moneda para decir quién va al hospital, medio que la gente no va a querer aceptar un experimento así, o económico, digamos, o sea, por ejemplo, la IPA y JPAL gastan bastante plata en estos experimentos, por ejemplo, tratando de repartir dinero. Y es repartir dinero entre bastante gente, digamos. Y no solamente el costo directo del subsidio, también hay que tener un montón de equipos de personas que estén repartiendo la plata, tratando de que esa plata no se la den a sus amigos, a sus parientes, o sea, que no dañen el experimento. Y ni hablar político, digamos, o sea, vender políticamente un experimento a veces no es tan fácil, digamos. Porque la gente típicamente ve a los experimentos, ¿qué estás haciendo? Estás usando nosotros como rata de laboratorio, digamos, o sea, no le gusta. Entonces, políticamente también es difícil de vender. Obviamente, a veces los individuos no se comportan con lo que uno pensaba, también hay problemas, eso se llaman problemas de diseño. La idea es, entonces, dado todos estos problemas, la idea es que la econometría que vamos a hacer es tratar de obtener inferencias causales sin tener que aleatorizar. O suponiendo que uno no tiene aleatorización. Si uno tiene aleatorización, como repito, todo es fácil, re fácil. La econometría va a ser tratar de hacerlo sin aleatorizar. ¿Okay? Obviamente la aleatorización sigue siendo el ideal. Sigue siendo el ideal. Se usa como un criterio. ¿Okay? La idea es, ok, usted hizo todo este esfuerzo, pero si esto hubiera sido aleatorio, ¿qué piensa usted que hubiera pasado? Esa es la idea. ¿Okay? Siempre se usa como un faro, como una idea. Pero ¿cuál es el plan de acción? Vamos a estudiar algunos métodos, algunos, no todos, hay muchos. Vamos a usar los más populares. Vamos a estudiar los más populares en este último corte. Regresión discontinua es de los más conocidos. Lo que pasa es que yo lo cubro, pero no me meto demasiado en eso, porque uno necesita un contexto bien peculiar para usar regresión discontinua. ¿Okay? Control sintético sí, me parece que es más, o sea, para que de nuevo, el control sintético también necesita cierta configuración especial para que funcione bien. Diferencia en diferencias, también lo vamos a ver mucho. Y de hecho vamos a cubrir diferencia en diferencias clásico y diferencia en diferencias hoy en día en frontera. Que incluso yo todavía lo estoy aprendiendo. Bien pesado, y se ha venido describiendo una infinidad de cosas de 2020 para acá. ¿Okay? En diferencia. Ha explotado. ¿Okay? De hecho, en este momento Woolrich está escribiendo cosas nuevas de diferencia en diferencia. Entonces, todo el mundo está metido ahí en estos momentos. Y vamos a entender por qué es tan atractivo diferencia en diferencia. A diferencia, no quiero decir, a diferencia de estos dos primeros métodos que necesitan un contexto muy particular para que funcionen, diferencia en diferencia es bastante aplicable a muchos contextos diferentes. Entonces sirve mucho, por eso la gente lo ha hecho explotar al método. Entonces vamos a ver estos tres métodos, ¿okay? En este último corte. Vamos a ver hasta dónde va las regresiones que corrimos. No vamos a meter todavía. La próxima clase, entonces vamos a empezar con regresión discontinua. Es el plan de acción que vamos a... Ah, no, mentira. Estoy mintiendo deliberadamente acá. Vamos a utilizar métodos. ¿Por qué? No es un capricho mío. Vamos a ver, me debería haber cambiado esta diapositiva. Vamos a ver lo que se llaman, voy a agregarlo ya, acá, antes de olvidarme, porque yo después me olvido. Antes de meternos en regresión discontinua, vamos a hacer métodos, lo que yo en el pasado llamaba métodos clásicos o básicos. Métodos básicos. O métodos básicos, vamos a poner. ¿Cómo le llamé yo? A ver. Tengo acá. No, acá no. Tan. Evaluación de impacto. Le pasé a llamar métodos básicos, sí. Métodos básicos de evaluación de impacto. Antes de meter una revisión discontinua. Es que este es nuevo.
Esto lo agregué este semestre. Los métodos básicos que son, por ejemplo, Propensity Score Matching. Ese es un método básico. Propensity Score Matching es un método que se usa en contextos que uno no puede hacer ni regresión discontinua, ni control sintético, ni diferencia en diferencia. ¿Okay? Pero hoy en día la gente lo está mezclando con los otros métodos, especialmente con diferencia en diferencia. Por eso lo vamos a cubrir, Propensity Score Matching. Y Nearest Neighbor. O sea, se llaman métodos de match. ¿Okay? Que se usan en ciertos contextos. La gente no es que hoy en día los use tanto, sino que los usa en mezcla con los otros métodos que están más adelante. Por eso lo quiero cubrir. Porque si no los cubrimos, no se entiende qué es lo que los otros están haciendo. Porque mucho, por ejemplo, de la gente de diferencia en diferencia está mezclando esos métodos básicos que antes nadie usaba con los métodos de diferencia en diferencia. Entonces están haciendo unos híbridos. ¿Okay? Bien interesantes. Pero hay que entender los métodos básicos, si no, uno no entiende qué está pasando. ¿Ok? Vamos a ver cómo sigue esta cosa. ¿Habrá terminado? No, sigue. Es súper lento. Súper lento. Vamos a ver hasta dónde ha llegado. A multinomio probable general. Hizo todas estas iteraciones. Run. Pero todavía le falta. Todavía le falta. Para correr todo esto. No, esto es muy lento. Muy lento. Pero bueno, van a tener una cajita de herramientas interesantes para entretenerse. Entonces, bueno, justo acabo de corregir esto, entonces vamos a ver, entonces vamos a empezar la clase que viene, entonces no con regresión discontinua, sino con los métodos básicos. Métodos básicos como Propensity Score. Propensity Score, Nearest Neighbor, vamos a ver las cosas bien clásicas, las más sencillas. No es muy difícil, y nuevo, hoy en día no se usa tanto, pero hay ciertos contextos, vamos a hablar de eso, especialmente cuando uno está muy limitado en los datos. Cuando uno está súper limitado, básicamente a uno le toca utilizar los métodos básicos. Porque claro, en otras épocas no había tan buenos datos, entonces la gente utilizaba esos métodos, incluso con las limitaciones que tienen. Porque no había otra cosa mejor. Digamos. Hoy en día que hay mejores datos, la gente utiliza los otros métodos. Pero en ciertos contextos los métodos básicos pueden ser muy buenos y muy útiles. ¿Okay? Entonces, bueno, no tengo todos los resultados ahí de la multinomial, pero bueno, esa es parte también del mensaje. Es lento. Ese es el mensaje que quería transmitirles. Entonces, son métodos muy bonitos, muy interesantes para tratar de modelar la preferencia de los individuos por las elecciones que toman, pero son muy ineficientes computacionalmente. Muy ineficientes. Y eso que esta máquina es buena, a menos que uno tenga un centro de alto cómputo y todas esas cosas, digamos. La fortuna es que afortunadamente Stata, el margins, más o menos como se usa el margin, es medio parecido. ¿Okay? Si uno quiere hacer predicciones. Entonces, bueno, eso como para que se entretengan con el multinomial. Y bueno, te debo lo del taller. Eso lo estoy viendo. Ya me fija bien.